yo quisiera comenzar, aquí tenemos un aplauso también para el traductor que nos va a ayudar. Primero quisiéramos saber, Megumi, que has estado ya aquí en el Día del Cómic, ya conociendo a la gente y viendo ahora la recepción que te han hecho los fans, me gustaría saber qué opinas del Perú, en lo que has estado aquí en el país hasta ahora, hasta el día de hoy. ¿Qué te parece el Perú? ¿Y cuáles han sido tus impresiones en estos primeros días? Porfa, déjenme pasar. Staff de Megumi es. ペルーの皆さん、愛してます。 Ella ama a todos ustedes en Perú. ¡Otro micro! はい。私は初めてペルーに来ました。ペルーでライブマンを皆さんがずっと愛してくれてると知って、早くペルーに行きたいなとずっと思っていました。 Ella es la primera vez que viene al extranjero, sobre todo a Perú, y cuando se enteró que aquí en Perú muchas personas querían a Liveman, decidió sí o sí querer venir acá. ペルーに来るまでは日本からペルーはとても遠くて、本当に私のことを皆さんが知っているのかなって少し心配でした。 En el camino que estaba desde Japón aquí a Perú, porque es un camino bien largo, en el vuelo ella pensaba que de verdad mucha gente en Perú pensará sobre mí. Tuvo una pequeña preocupación. ¡No!そうで、本当に皆さんが私のことを覚えててくださって、こんなにも思っててくださることを知って、今とても幸せです。 Ella nunca había pensado que estaba siendo tan amada así como lo están demostrando ahorita, y está muy feliz por eso. 本当はレッドファルコンもイエローライオンもブラックパイソンもグリーンサイもみんなで来たかったんですが、 Al principio sí le hubiera gustado venir con su compañero Red Falcon, Yellow Lion, Green Side, Black Bison. でも今日は私だけですが、それでもいいですか？ El día de hoy solo me estoy presentando yo, ¿no hay ningún problema? ¡No! ありがとう。ありがとう。またペルーに来たいと思うんですけど、また来てもいいですか？ Ella quiere volver a venir al Perú. ¿No hay ningún problema? ¡Sí! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Te amo! ありがとう。本当に嬉しいです。私はペルーが大好きです。 Está muy feliz, a ella le encanta el Perú. A ver, tenemos algunas preguntas que se hicieron en su momento en las redes sociales, unas preguntas. Han elegido algunas de las más interesantes, a ver, que le gustaría preguntarle, depende de curiosidad de la gente. Y una pregunta que hicieron el público fue, ¿alguna vez hizo escenas de acción con el traje de Blue Dolphin? O sea, ella y no el Sudactor.はい1回だけ私は本当にこのコスチュームを着てアクションをしています。 ¿Sí? Hubo una ocasión en la que se puso el traje de Blue Dolphin y grabó varias escenas de acción. 最終回のお話でスーパー戦隊は必ずこの役者がこのコスチュームを着てアクションをするっていう習わし決まりがあるんですけど、
como es costumbre en la serie Super Sentai y en el capítulo final, siempre se dice que los actores tienen que poner el traje y hacer escenas de acción. Es como una regla escrita. だから最終回のお話のアクションシーンをよーく見るとちょっと小さいブルードルフィンが私です。 Y si miran bien las escenas de acción del capítulo final, se podrían dar cuenta que el Blue Dolphin, justamente el personaje, es un poco más pequeño porque era la actriz, no el actor de acrobacias. なのでよく見てください。他にも、イエローライオンもレッドファルコンもグリーンも、ブラックもみんなその時に本当に入って戦っていますから、最終回の戦いのシーンをもう一回よく見てください。 Justamente en el capítulo final, absolutamente todos los miembros del Lightman utilizaron el traje e hicieron la grabación de las escenas de acción. Así que por favor, véanlo nuevamente. Muchas gracias, Megumi. Otra pregunta más que también hizo el público es: ¿cuándo se enteró de que Lightman era una serie tan conocida en este lado del mundo, especialmente en Perú? ¿Y qué fue lo primero que se le ocurrió al respecto? Si sabía un poco de Perú en ese momento, quizás. 最初は知らなかったんですけど、本当に5年くらい前かな、ちょっと前に知りました。 Dice, al principio cuando terminó la serie, ella no estaba consciente de que Lightman ya era famosa, digamos, aparte de Japón. Es algo reciente. ペルーの皆さんが私を知ってくださってるのを知ったのは本当に最近です。 Cuando se enteró que ustedes eran los seguidores, o sea, que eran bastantes seguidores de Lightman, eso fue algo reciente. で、私はペルーが小さい時からずっと興味があった国だったんです。 ¿Sí? Y hay muchos países en los que muchas personas cuando eran pequeñas tenían bastante amor por la serie. 例えば、ナスカの地上へナスカ、あとマチュピチュ、あとはインカ帝国、そういう歴史のあるものは私はとても好きで、一度ペルーに行ってみたいなってずっと思っていたのがこの国でした。 Y cuando era pequeña, ella tuvo bastante interés en Perú, así como dijo hace un rato, bastantes cosas sobre la historia, la línea de Nazca, el imperio Inca. Por eso siempre tuvo, digamos, un gusto, la sensación de querer venir aquí al Perú. なので私はペルーの皆さんが応援してくださっているのがすごく嬉しいです。 Por eso le emociona, le alegra bastante que todas las personas aquí en Perú le estén apoyando. Muchas gracias, Megumi. Y otra pregunta más también que nos han hecho, que es una pregunta muy interesante, es: ¿cómo fue seleccionada para su personaje? ¿Pasó un casting o ya la tenían en mente? 私が、ブルードルフィンに選ばれたのは、私はブルードルフィンをやる前に日本でアイドル歌手だったんです。アイドルシンガー、わかる？歌う人。Antes de que ella participara, apareciera en Lightman, digamos que tuvo un trabajo de idol, que aparecía en la televisión y cantaba. その歌ってるのをテレビを、ライブマンの監督さんが見て、この子を使いたいって言ってくださったそうです。 Y justamente el director de Lightman vio a Megumi-san en la tele y dijo: yo quiero que ella participe en mi programa. はい、ということ。息子あるね。ブッチー。このお話私一番好き。 Esta es la escena que más le gusta de toda la serie. Otra pregunta más es: ¿aún posee el original, el Twin Brace? ¿O posee alguna utilería que usó en su momento en la serie, como recuerdo? Lo tiene puesto. Son esos. Los que se utilizaron. Es el prop que se utilizó en la serie.
Es el que Una pregunta interesante también que han hecho es, si pudiera viajar al pasado y encontrarse con Megumi en aquella época, ¿qué le diría? ¿Le diría algo, digamos, bueno? ¿La corregiría o algo?ライブマンをやってる頃はともかく毎日が大変で一生懸命頑張っていましたけど、それからずっと先になった時にペルーのみんながすごく応援してくれているから今頑張んなさいって言ってあげたいです。Sí, cuando ella era justamente pequeña era cuando se hizo Live Man, pero ya han pasado varios años y digamos encontrarse ahorita con todos ustedes aquí en Perú le da una sensación bastante grande, por lo que si pudiera viajar al pasado y decirle algo a ese tiempo a Mori Megumi sería que se esfuerce bastante. Muchas gracias, Megumi. Una pregunta más que creo que hace un momento nos decía. ¿Está en comunicación con los demás integrantes de Live Man? ¿Los ver seguidamente, últimamente? 私は、ライブマンの後に、そういうお仕事をしなくなっていたんですが、この数年前に、あるイベントに呼ばれて、それが、スーパー戦隊のレッドが集まるイベントだったんですが、その時に島大輔さんに30年ぶりに会いました。Al principio, cuando terminó la serie, un par de años, digamos que no pudo comunicarse mucho con ellos, justamente. Pero digamos que hace unos pocos años hay un evento en Japón que se celebra en el que reúnen a todos los Red Rangers del Super Sentai. Y justamente ahí el señor Shima Daisuke, su compañero de serie, la llamó a ella. Y se pudieron encontrar después de 30 años. Shima-san no surprise guest だったの。Fue, digamos, una invitada sorpresa de Shima Daisuke en ese evento. そこで30年ぶりに会って今は、私は今日本で絵を描く絵描きなんですが個展とかは島さんが来てくれています。 Y ahorita mismo Mori Megumi-san se dedica a lo que es el arte, hace bastantes cuadros en Japón y ha tenido varias exposiciones de arte y justamente su compañero Shima Daisuke ha ido a ver sus obras de arte. Grandes, grandes. Ojalá podamos tenerlo también aquí algún día. 島さんに連絡しとく。 Le avisará a Shima-san si es que puede venir. Gracias. 行く前に私ペルーに行ってきますって言ったんですよ。そしたらペルーは遠いからなって言われて、めぐみちゃん頑張ってねって言われたんです。 Justamente antes de venir aquí a Perú le avisó a sus compañeros, me voy a Perú. Y justamente Shima-san le dice, pero es bastante lejos, ¿no? Ten mucho cuidado, le dijo. こんなにそうペルーの皆さんがすごくあったかくてみんながライブマンを大好きだったっていうことを日本に帰ったら伝えておきますので次は連れてきます。 Ahora que regrese a Japón dentro de muy poco, le avisará a su compañero, les contará sobre cómo fueron ustedes aquí, personas muy amigables, muy cariñosas, y se lo contará bastante a ellos. Muchas gracias, Megumi. Una pregunta también bastante curiosa que seguramente muchos recuerden los que vieron Live Man. Querían saber, Megumi-san, ¿qué opina del episodio el episodio donde se embaraza Junichi, rinoceronte verde? Me pareció muy interesante. いろんなお話がありました。で、あの時は純一くんがメインでお話で、すごく純一くんは撮影の時に難しい役だなと悩んでいました。Fue un capítulo que estaba más que todo centrado en Junichi, por lo que al momento de hacer las grabaciones se le veía como que bastante cansado, son muchas escenas difíciles de grabar. それまで、純一はママになったことがなかったので。Bueno, en ese momento Junichi no tenía una experiencia como madre, mucho menos como padre, hasta ese momento. だから大きなお腹になったらどうやって動いていいのかをすごく、頑張ってました。 Y justamente cuando una vez que tiene, digamos, la panza enorme, tenía que aprender a cómo caminar para no caerse, qué tenía que hacer. Vega Baby の話ね。El capítulo de Vega Baby. Vega Baby. こんな感じです。はい。 Quisiera que Megumi, bueno, nos
nos diga, bueno, esa pregunta clásica que se le hace a los artistas, ¿qué plato culinario del Perú le gustó más? La han hecho en la página y la han seleccionado. Todavía no ha comido. ペルー料理は全部好きだったんですよ。 Le gusta toda la comida peruana que ha probado. そうなの。私が何食べたか言って。 Ah, 一緒にご飯食べた。 確かにcomió pescado en salsa de cangrejo, comió arroz con mariscos. 今日の朝は今まで食べたんですよ。 Ah, sí, pero absolutamente todo lo que ha comido hasta ahora sí le ha gustado. そう、いろいろ食べて、だからまだ食べてないものがいっぱいあると思うんで、もっともっといろんなものを食べたいと思ってます。 Y justamente hoy terminando el día quiere probar muchísimas cosas más. Uber, pregúntale si le gustó el caldo de gallina que comió el otro día. Sí, pero esta fue buena. どんなスープを食べたか説明してまず。 Hace 2 días que fue el evento VIP, Megumi-san probó caldo de gallina. ¿Se conocen todos? Sí. Sí, sí. そこにみんなで行ったのね。スタッフみんなで行ったので。 Ese día estuvo junto con todos nosotros los del Sí, staff. con el そう staff. で ¿Qué tal es? 届きました。 Ese siete sopas. Y bueno, estamos esperando y una vez ya llegó el plato. びっくりしました。 Se sorprendió bastante. チキンが乗ってたの。で、 La gallina era demasiado grande. スプーンとフォークを持って No sabía cómo comer el caldo en ese momento. 切っても切れなくて、ね、 Digamos que utilizaba el tenedor y el cuchillo y trataba de cortarlo, pero no podía. だからフォークで刺していいダメ Lo chapó con el tenedor y lo comió sin cuchillo. いい OK よかった Está bien. You're right. とても美味しかったんですけど Estuvo muy rico. まだね下手だったから次はもっと上手に食べれるようにチャレンジします Pero como digamos no sabía cómo comer correctamente el caldo de gallina, quiere probarlo de nuevo para esta vez hacerlo bien. Ya, una pregunta más. Quisiéramos saber, o la pregunta dice, el anécdota que más recuerde por el motivo que sea durante la grabación del live. 番組が全部終わって、1年間本当に休みなくこう毎日走って1年をやるんですよ、撮影を言ってお休みなく El trabajo de Lightman es que absolutamente por todo un año, todos los días tenía que digamos, hacer las grabaciones, estar corriendo de un lado para otro. ずーっとお休みがなくて本当に毎日毎日撮影を頑張ってで1年間やっとほっと終わった時に次のスーパー戦隊が始まるじゃないですかそう Es un año entero sin descanso, se esforzó bastante en lo que fueron las grabaciones y una vez que terminó el año, digamos que ya pudo descansar un poco y ya se dio cuenta de que iba a empezar una nueva serie. その時に初めて立ち止まって振り返って私頑張ったんだなって思いました Y una vez que terminó, digamos, en la grabación de toda la serie en general, digamos, fue el primer momento en el que se paró firmemente, se puso a pensar y dijo, espero haberme esforzado lo suficiente. Sí. Sí que lo hizo, ¿no? Sí. Un mensaje que quisiera decirle al público que ha venido el día de hoy a verla, a la gente que está visitándola en el stand, que por cierto les comentaré. いっぱい伝えたいことはあるんですが Tiene muchas cosas que quiere decirles, 2つ pero ahorita les dirá 2.
ありがとうございます。 Muchísimas gracias. そしてもう一つ、 Y una más. 愛してます。 Los amo a todos. Muchas gracias. ありがとう。 ¡Arigato! ¡Megumi-san! ¡Megumi-san! ¡Arigato! ¡Megumi! 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 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 Ok, quisiera recordarles a todos mientras aquí toman las fotos. ¿Qué pasa, Cabo? ¿Qué pasa? Esto es algo para todos ustedes. ¡Oh, por Dios! ¡Te amo, Megumi! ¡Blue Dolphin forever! Le queda igual, ¿eh? ¡Igualito! ¡Fuerte las palmas! Por favor, pónganse todos para una foto Sí. oficial. Antes de eso quisiera recordar. Increíble. ¡Aplauso para Megumi! Me dio la mano. Gracias, muchísimas gracias. Realmente, Gonchito, son estos momentos maravillosos. Gracias a nuestros aplausos para Megumi Mori. Increíble. Aplausos para nuestros cosplays también. 30 años después lo logré. ¡Lo logré! ¡Se logró, Gonchito! ¡Se logró, Mario! ¡Se logró!